En un vídeo anterior que podréis encontrar arriba en las pestañas ya explicamos por qué el precio del oro ha aumentado de una manera tan acelerada durante los últimos meses. En esencia, durante esta crisis económica y sanitaria, los agentes económicos han incrementado su demanda de liquidez y dado que el oro es un activo que proporciona liquidez a largo plazo, la demanda de oro se ha disparado. Si aumenta la demanda de un bien, de un activo y su oferta, en este caso la del oro, que es muy rígida, no lo hace, más demanda, misma oferta, precio más elevado. En ese mismo vídeo ya comentamos que no solo se había incrementado la demanda de oro, porque, repito, la demanda de oro se ha incrementado porque lo ha hecho la demanda de liquidez. El oro es un activo que proporciona liquidez y, por tanto, todos los activos que proporcionan liquidez han visto aumentar su demanda. Por tanto, no solo se ha incrementado la demanda de oro, porque no es el único activo que proporciona liquidez, sino también la demanda de otros activos que también proporcionan liquidez. ¿Qué otros activos típicamente en nuestra sociedad proporcionan liquidez? El dinero en efectivo, es decir, los pasivos de gobiernos solventes, como pueden ser el dólar, el euro, la libra o el yen. La demanda de dinero en efectivo durante los últimos meses también se ha incrementado de manera muy sustancial junto con la demanda de oro. En este gráfico podemos observar cuál es la clase de activos que han recibido más influjos, más entradas de capital en cada ejercicio, en cada año. Vemos como en otros años las entradas de capital se concentraron, por ejemplo, en las grandes tecnológicas estadounidenses, pero en este ejercicio, en 2020, los dos grandes activos, las dos grandes categorías de activos que han concentrado las principales entradas de capital han sido el oro y el dinero en efectivo. ¿Por qué? Repito, porque estos dos activos proporcionan liquidez y lo que se ha incrementado de manera muy sustancial en esta crisis es la demanda de liquidez, porque la demanda de liquidez permite estar con nuestras opciones abiertas, permite no casarnos con nadie en medio de la incertidumbre. Si yo tengo liquidez, puedo decidir cómo utilizar esa liquidez cuando quiera, sin pérdida de valor, sin exponerme a ningún riesgo. Y como en estos momentos es todo muy incierto, quiero estar en una posición de opciones abiertas. Quiero tener mis opciones abiertas de cara al futuro y no quiero casarme con nadie. Quiero poder disponer del valor que he atesorado cuando quiera y sin riesgo alguno. Eso es la demanda de liquidez y por eso se demanda oro y por eso se demanda dinero en efectivo. Ahora bien, y este es el propósito del presente vídeo, del mismo modo que si la demanda de oro aumenta, el precio del oro tiende a aumentar, y eso es lo que hemos visto que ha sucedido en los últimos meses, si la demanda de dinero en efectivo aumenta y su oferta no lo hace, lo que tendría que suceder es que el precio del dinero en efectivo, el valor de los dólares, los euros o los yenes, se incrementara. ¿Y se incrementara con respecto a qué? Pues se incrementará con respecto a todo lo demás. Si el dólar, el euro o el yen valen más, todo aquello que tenemos que vender para comprar dólares, euros o yenes vale menos. Es decir, los precios de los bienes, de los servicios, de los activos caen. ¿Por qué? Pues porque el valor del euro, del dólar o el yen sube con respecto a todo lo demás. ¿Esto qué significa? Pues que si aumenta la demanda de dólares, euros, yenes o libras, el precio, en principio, el precio de los bienes de consumo tendría que bajar. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a dar más bienes de consumo para recibir una misma cantidad de dólares, euros o yenes porque nuestra demanda, nuestro apetito por esos activos ha aumentado. Del mismo modo, si lo que vendemos no son bienes de consumo, sino activos financieros, el precio de esos activos financieros tendría que bajar en relación con el valor del dinero, es decir, tendría que haber caídas en el precio de las acciones, en el precio de los bonos o en el precio de divisas extranjeras. Esto es lo que sucede típicamente en episodios deflacionistas. En una deflación no es más que un periodo en el que el valor del dinero se incrementa. En una deflación lo que observamos es que los precios de los bienes de consumo caen, los precios de los activos financieros caen, y en el caso de la renta fija, en el caso de los bonos, esto equivale a que suban los tipos de interés. Porque si los bonos se abaratan, el tipo de interés que ha de abonar una empresa para financiarse es mayor. O también que aquellas divisas que no son buenas reservas de valor, pensemos en el peso argentino, como nadie las quiere demandar para atesorar su liquidez, como los argentinos, pongamos por caso, no quieren demandar pesos, sino que quieren dólares, lo que tendrán que hacer es vender pesos y comprar dólares, lo cual significa que el peso bajará de valor frente al dólar, es decir, que se depreciará
el tipo de cambio del peso. Y esto es lo que sucede típicamente, insisto, en una deflación. En una deflación caen los precios de los bienes de consumo, suben los tipos de interés de los activos menos solventes, de los activos más arriesgados. Es verdad que caen los tipos de interés de los activos más seguros, porque esos activos más seguros proporcionan liquidez y por tanto su demanda aumenta, su precio sube y el tipo de interés baja. Pero los tipos de interés de los activos menos líquidos, de los activos menos seguros, esos tienden a aumentar, no a subir. Y se deprecian los tipos de cambio de aquellas divisas, de aquellos países menos solventes en relación con otros países como Estados Unidos, la eurozona o Japón, que son más solventes. Y eso es, por tanto, lo que deberíamos haber observado siguiendo nuestra lógica anterior. Si el precio del oro ha aumentado porque la demanda de oro ha aumentado porque la demanda de liquidez ha aumentado, y la demanda de dinero en efectivo ha aumentado porque la demanda de liquidez ha aumentado, pues más demanda de dinero en efectivo, precios más bajos de los bienes de consumo, de los servicios, obviamente, tipos de interés de los deudores de las compañías menos solventes y tipos de cambio depreciados, los de aquellos países también menos solventes, de menor calidad, de menor solidez. Pero todo esto no ha sucedido, al menos a gran escala. Es verdad que algunos tipos de cambio sí se han depreciado, por los motivos que explicaré a continuación, pero en general no hemos visto ni un hundimiento persistente, si lo hubo al principio, cuando se buscó rápidamente la liquidez, pero no ha habido un hundimiento persistente de las cotizaciones bursátiles, no ha habido un incremento brutal de los tipos de interés por toda la economía. No ha habido una depreciación de todos los tipos de cambio, algunos tipos de cambio se han mantenido, no hemos observado una deflación muy intensa en todos los bienes de consumo. ¿Y esto por qué? Esta es la cuestión que intentaremos responder en este vídeo. ¿Por qué, si la demanda de dinero en efectivo aumenta y los aumentos de la demanda de dinero en efectivo, ceteris paribus, deberían llevar a una deflación de todas las categorías de activos que se intercambian contra el dinero en efectivo, por qué esto no ha pasado? Y en esencia esto no ha pasado porque el incremento en la demanda de dinero en efectivo solo genera deflación cuando la oferta monetaria se mantiene constante, o al menos cuando aumenta la oferta monetaria menos de lo que lo ha hecho la demanda de dinero. Y en este caso, la oferta monetaria se ha incrementado. Los bancos centrales, todo el mundo, pero especialmente Estados Unidos y la eurozona, el Banco Central Europeo, han salido a la palestra para anunciar fortísimos incrementos de la oferta monetaria. ¿Para qué? Justamente para evitar la deflación. Si la demanda de dinero en efectivo aumenta, pero la oferta de dinero en efectivo también se incrementa en una magnitud similar o incluso superior, no tendremos deflación. Incluso podría llegar el caso, aunque no es lo que está sucediendo ni lo que creo que va a suceder, pero incluso podría llegar el caso de que tuviéramos inflación, aunque la demanda de dinero en efectivo hubiese aumentado. En estos gráficos podemos observar cómo justamente la oferta monetaria controlada directamente por los bancos centrales, la llamada base monetaria, se ha disparado tanto en Estados Unidos como en la eurozona. En este gráfico podemos observar cómo la oferta monetaria directamente controlada por los bancos centrales, la llamada base monetaria, se ha disparado en Estados Unidos durante los últimos meses. Y si el Banco Central Europeo publicara gráficos actualizados de las últimas semanas, observaríamos exactamente la misma tendencia en casa, en la eurozona. Por tanto, uno podría decir, los bancos centrales han actuado correctamente. Teníamos un incremento de la demanda de dinero, eso habría provocado una tendencia deflacionista, caídas en los precios de los bienes de consumo, caídas en los precios de los activos, lo que habría sido equivalente a un incremento del coste de financiación para muchas empresas, y ese incremento del coste de financiación las habría estrangulado financieramente, o también depreciación de tipos de cambio de otros países que se habrían enfrentado, si hay una perspectiva de depreciación de tipo de cambio, a fugas, a salidas masivas de capitales que también habrían asfixiado financieramente a esos países. Por consiguiente, el Banco Central, al incrementar la oferta monetaria para dar respuesta al aumento de la demanda monetaria, no solo habría equilibrado oferta y demanda monetaria, sino que además habría estabilizado los principales precios de la economía, generando un marco de estabilidad para que los agentes económicos puedan seguir desarrollando sus operaciones. Y este argumento no digo que no tenga parte de razón. Yo no coincido con algunos economistas austríacos de la escuela del 100% que consideran que en todo momento la oferta monetaria ha de ser absolutamente rígida y que la deflación siempre trae efectos positivos y nunca descoordinadores. Creo que no es así. Creo que los aumentos
súbitos, muy rápidos de la demanda de dinero, si tenemos un dinero como podría ser el oro, o en este caso la moneda fiat, el papel moneda gestionado por un banco central, cuya oferta no se incrementa al mismo ritmo, de manera muy rápida, a corto plazo, en el caso del oro porque no es físicamente posible, en el caso del Banco Central porque a lo mejor decide no hacerlo, ahí sí que podemos tener una deflación que a corto plazo sea descoordinadora y que genere problemas. Ahora bien, tampoco compro el argumento opuesto de que toda política monetaria desarrollada por el Banco Central para evitar que haya cualquier ajuste de precios relativos dentro de la economía, pues es una política bienvenida. Porque si la demanda de dinero aumenta, lo que hay que hacer es incrementar la oferta de dinero sin mirar cómo ni para quién. Y para entender bien cuáles son o cuáles van a ser o cuáles están siendo las consecuencias, las repercusiones de esta política monetaria ultra expansiva de los bancos centrales, dirigida, insisto, a equilibrar el incremento de la demanda monetaria con un incremento de la oferta monetaria por parte del Banco Central, es necesario que entendamos bien cuál es el mecanismo, cuáles son los mecanismos que entran en juego en este contexto y cómo, en última instancia, y esto es algo que por desgracia no demasiada gente entiende, cómo en última instancia lo que está haciendo el Banco Central es actuar de intermediario financiero a la hora de canalizar la financiación de aquellos que demandan dinero, por tanto, de aquellos ahorradores que están demandando la moneda fiat, que están demandando el papel moneda, el dinero en efectivo, esa financiación la canalizan hacia otros sectores de la economía. Y una vez entendamos esto, también entenderemos por qué una distribución alocada, aleatoria, de la financiación que se está gestando en estos momentos en la economía por parte de todos aquellos agentes económicos que demandan liquidez, eso a lo único que puede conducir es a malas inversiones generalizadas. Y creo que es importante entender este punto porque la mayoría de economistas críticos con las políticas monetarias ultraexpansivas de los bancos centrales hacen un análisis, a mi juicio, bastante más simplista que el que voy a hacer a continuación. Lo que viene a decir es que si aumenta la oferta monetaria va a haber inflación. Y ahí se limita todo el análisis, cuando en realidad fijarse solo en la oferta monetaria sin ser consciente, sin plantearse de qué ha sucedido previamente con la demanda monetaria, es un análisis reduccionista. El problema al que nos vamos a enfrentar con la política actual de los bancos centrales no es la inflación, o no va a ser necesariamente la inflación. Podría haber inflación si la solvencia de los estados entra en jaque, si la solvencia de los estados se erosiona. Pero como de momento no hay ningún riesgo a la vista de quiebra, de bancarrota en Alemania, en Estados Unidos, ni siquiera en Japón, ese riesgo, ese miedo, ese peligro inflacionista, creo que no es el escenario base. El escenario base es otro, y es que los bancos centrales, cuando incrementan la oferta monetaria, lo que están haciendo es otorgar financiación a otros agentes dentro de la economía. El Banco Central, por su manera de funcionar, porque en última instancia es un banco, el Banco Central no puede incrementar la oferta monetaria, la llamada oferta monetaria, sin al mismo tiempo proporcionar financiación. Insisto, y ahora lo veremos en una serie de balances, el Banco Central es un intermediario financiero, como lo es cualquier banco. Un intermediario financiero capta financiación para proporcionar financiación. Un intermediario financiero no crea financiación de la nada. Un intermediario financiero intermedia entre sus acreedores, los que le proporcionan la financiación, los llamados agentes con capacidad de financiación, y sus deudores, los que necesitan financiación, los agentes con necesidad de financiación. Y con el Banco Central sucede exactamente lo mismo. ¿Cuál es la operativa, por tanto, en términos generales de un Banco Central y cuál ha sido la implementación de la oferta monetaria durante los últimos meses? Insisto, ahora lo reflejaremos en unos balances de manera más técnica para que aquellos que tengan un poco más de conocimiento en el área contable lo terminen de entender completamente, pero a nivel expositivo, ¿cuál ha sido el funcionamiento, la operativa de la banca central, durante las últimas décadas, pero muy en particular durante los últimos meses? Cuando hay un incremento de la demanda de dinero, lo que sucede es que los pasivos del Banco Central son más demandados de lo que lo eran antes. Eso equivale a decir que hay más agentes, más ahorradores, dispuestos a extenderle crédito al Banco Central. Porque si yo compro la deuda de una empresa, de un gobierno o de un banco central, lo que estoy haciendo es financiar a esa empresa, a ese gobierno o a ese Banco Central. Si compramos deuda pública española, le estamos dando financiación al gobierno español. Por tanto, si compramos deuda de un Banco Central,
y el dinero en efectivo es deuda del Banco Central, en última instancia deuda del Estado, porque el Banco Central es una rama, es un organismo del Estado, pero de manera más inmediata es deuda del Banco Central. Si alguien compra deuda del Banco Central, si alguien está dispuesto a pagar más por la deuda del Banco Central, es decir, que el Banco Central se puede financiar en mejores condiciones, la financiación que llega al Banco Central se incrementa. Y el Banco Central, justamente con ese aumento de la financiación que recibe, lo que hace es incrementar la financiación que da. Y la financiación que da la incrementa creando nueva oferta monetaria y utilizando esa oferta monetaria para otorgar préstamos a otros agentes que lo necesitan, a otros agentes que se lo solicitan. Pero fijémonos que ambos movimientos van de la mano. Es porque el Banco Central ha visto incrementar la demanda de sus pasivos, la demanda del papel moneda, por lo que el Banco Central puede crear nuevo papel moneda, puede crear nueva financiación para otros agentes económicos, para otros prestatarios, sin que haya inflación. Si no hubiese aumentado la demanda de pasivos del Banco Central y el Banco Central intentara otorgar financiación masiva a toda la economía, pues este fenómeno lo podríamos interpretar de dos formas. En la forma más reduccionistamente cuantitativista, diríamos que ha aumentado la oferta monetaria sin que haya aumentado la demanda monetaria. Más oferta monetaria con la misma demanda monetaria significa menor valor del dinero y por tanto más inflación. Pero también podemos interpretarlo por otra vía. Si el Banco Central no recibe más financiación, no capta más ahorro para otorgar más crédito y sin embargo se lanza a dar más crédito, la financiación real que el Banco Central es capaz de dar ha de ser necesariamente menor, porque si yo no recibo financiación no puedo financiar a nadie si yo no tengo fondos propios y el Banco Central no los tiene. Y por tanto, si no recibo financiación y doy más financiación, lo que estoy haciendo es aguando la financiación que estoy dando estando descubierto, estando sin financiación. Y esa dilución de la financiación que da el Banco Central sería, en ese caso, la inflación. Pero ese no es el supuesto en el que estamos hoy. El supuesto en el que estamos hoy es la demanda de liquidez en general ha aumentado, la demanda de pasivos del Banco Central, de dinero en efectivo en particular, ha aumentado. Como la demanda de pasivos del Banco Central ha aumentado, el Banco Central tiene más capacidad para otorgar más financiación, incrementando la oferta monetaria, porque la financiación se otorga así, si lo queremos de una manera un tanto gráfica, imprimiendo más dinero para otorgárselo a aquellos que le piden financiación. Más demanda de dinero, más oferta de dinero en el proceso de intermediación financiera, no hay inflación por el camino. Ahora bien, eso no significa, como decía antes, que no haya distorsiones por el camino. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el Banco Central es captar un volumen ingente de financiación, la de todos aquellos agentes económicos que quieren, que demandan más pasivos del Banco Central, y la está canalizando a refinanciar a parte del sector empresarial o a parte de los gobiernos que no necesariamente son empresas o gobiernos suficientemente solventes o suficientemente generadores de valor como para ser merecedores de esa financiación. El sector privado o un sector privado financiero, unos intermediarios financieros privados que pudiesen quebrar, tal vez se cuidarían muy mucho de otorgarles financiación a determinadas compañías que no tienen capacidad de repago en el futuro. Pero como el Banco Central es una rama del gobierno y como el gobierno puede rescatar al Banco Central siempre que lo quiera, siempre que el gobierno siga siendo solvente, claro, socializando las pérdidas, el Banco Central puede decidir otorgar financiación a empresas, a gobiernos, a familias que son insolventes, que van a seguir siendo insolventes, pero de esa manera las mantiene a flote durante un tiempo adicional, las mantiene sin generar valor, las mantiene subsidiadas a costa de los ahorradores que demandan los pasivos del Banco Central durante una temporada más. Expliquemos este proceso desde un punto de vista más técnico, desde un punto de vista contable. Para aquellos que no tengáis conocimientos de contabilidad, pues simplemente os animaría o a adquirirlos antes de ver esta parte o directamente a saltar esta parte porque es un apéndice técnico a lo que he estado explicando hasta el momento. Pero si queréis entender plenamente el proceso que se está viviendo o la actividad del Banco Central, sí es importante que esto se comprenda bien. Entonces, imaginemos que arrancamos con dos balances. Tenemos un agente económico, llamémosle pues agente con capacidad de financiación, que tiene un depósito en el banco. Pongamos que es un depósito de $1.000 en el banco. Depósito.
y ese depósito es de su propiedad. Por tanto, contablemente, eso serían un patrimonio neto o fondos propios. Bien, este balance de este agente con capacidad de financiación hay que ponerlo en relación con el balance del banco. Bien, este activo del agente con capacidad de financiación, este depósito, es el pasivo del banco. El agente con capacidad de financiación compra la deuda del banco y al comprarla financia al banco. Por tanto, ese depósito a la vista, por ejemplo, aparece en el pasivo del banco. ¿Y qué tiene el banco en el activo? Pues el banco en el activo tendrá inversiones. Pongamos que tiene un bono de, no sé, Telefónica. ¿Bien? Es decir, deuda de esta empresa. Bien, esta es la situación inicial de la que partimos. Ahora supongamos que la gente con capacidad de financiación dice: yo no quiero un depósito en dólares de este banco porque no me termino de fiar, yo lo que quiero son dólares contantes y sonantes. Yo lo que quiero es cash, es dinero en efectivo. Pues lo que hará este señor es ir al banco y decirle: oye, este depósito me lo pagas en dólares. ¿Tiene el banco dólares físicos, papel, moneda para pagarle? No, lo que tiene es un bono de Telefónica. Con lo cual, si la oferta monetaria es rígida, ¿qué tendrá que hacer este banco? Tendrá que liquidar el bono de Telefónica en el mercado, tendrá que venderlo a cambio de reservas, a cambio de papel moneda. Entonces, pues imaginad que lo vende por 950, ¿bien? Porque claro, si mucha gente vende a la vez bonos de Telefónica porque todos quieren liquidez, el precio bajará. Lo vende por 950, esto sería efectivo, y tendría una deuda, los depósitos, de 1.000. Aquí ya podéis empezar a entender, aunque esto sería más relativo a la anterior crisis financiera, por qué los bancos quiebran. Porque si hay liquidaciones y pérdidas en el lado del activo hacen que el valor de los activos del banco sea inferior a sus pasivos, pues el banco está quebrado. De momento aquí vamos a omitir esta problemática porque lo que quiero exponer es cómo el banco, al realizar sus activos para poder entregarle el efectivo que demanda la gente con capacidad de financiación, lo que está haciendo es liquidar el activo, hundir el precio del activo, y claro, si el precio de un bono de Telefónica baja, el tipo de interés de ese bono sube y por tanto el tipo de interés al que se financia o refinancia Telefónica sube. Eso es lo que sucedería si la oferta monetaria fuera rígida. Como hay una cantidad dada de dólares en este caso y hay muchos más agentes que antes que quieren dólares, pues la única forma de pelearse por los dólares existentes es vendiendo más barato todo lo que tienes, en este caso todos los activos que tienes. Pero imaginemos que no estamos en un caso en el que la oferta monetaria es rígida, sino que, digámoslo así, el Banco Central acude al rescate. ¿Bien? Entonces, el Banco Central le dice al banco: no te preocupes, ¿que quieres vender el bono de Telefónica? Que mucha gente quiere vender muchos bonos de Telefónica y no hay dólares suficientes para que todos los que quieran vender esos bonos de Telefónica a $1.000 consigan un precio de $1.000. No te preocupes, yo los creo. Entonces, imaginad que el banco privado, acude al Banco Central y le dice: oye, te vendo el bono de Telefónica por $1.000. Y el Banco Central dice: fantástico, te lo compro porque quiero estabilizar los precios. Entonces compra el Banco Central el bono de Telefónica. ¿Bien? ¿Y cómo lo compra? Lo compra imprimiendo, creando nuevo papel moneda, nuevos pasivos del Banco Central, que aparecerán aquí. Efectivo, por ejemplo, o base monetaria, como lo queráis llamar. Lo importante es entender que este pasivo del Banco Central es el dinero en efectivo, son las reservas bancarias que manejamos diariamente y es efectivo de nueva creación. Esto antes no existía. Este es el motivo por el cual la base monetaria, como hemos visto antes, del Banco Central se dispara. Porque el Banco Central, para estabilizar el valor de su pasivo, el valor del dólar o del euro, para evitar que haya deflación, lo que hace es
abrir las compuertas de las compras de activos por parte del Banco Central, el Banco Central dice: voy a comprar prácticamente todos los activos que me queráis vender, porque mi objetivo es que el dólar o el euro no se aprecien, mi objetivo es evitar que haya deflación y por tanto voy a imprimir tantos dólares como sean necesarios para que podáis vender los activos que necesitáis vender a un precio estable, es decir, para que no caigan los precios, para que no suban los tipos de interés, etc. Esta es la operación que se realiza y con la cual se consigue estabilizar el valor del dólar, el valor del euro y se consigue evitar que haya deflación. Pero lo interesante aquí, ¿qué es? Lo interesante es que, fijaos, el agente con capacidad de financiación, cuando dice: yo no quiero depósitos del banco, yo lo que quiero es liquidez, está en última instancia mandando una orden y le está diciendo al banco: corta toda la financiación que estés dando hacia inversiones que no sean líquidas, porque yo quiero liquidez y por tanto te retiro la financiación hacia, repito, inversiones que no sean líquidas. Por tanto, el banco debería haber dejado de financiar, debería haber dejado de mantener el precio de Telefónica, debería haberle cerrado el grifo. Pero, y eso es lo que sucedería si la oferta monetaria fuera rígida, pero el banco privado no hace eso. El banco privado le dice a su acreedor, a la gente con capacidad de financiación: vale, no te preocupes, ya lo arreglo yo. ¿Y cómo lo arregla? Se va al Banco Central, el Banco Central crea nuevos dólares, nueva base monetaria, que le es entregada a la gente con capacidad de financiación, a cambio, la crea el Banco Central a cambio de comprar los bonos de Telefónica. Es decir, que sí, el banco privado deja de financiar a Telefónica porque vende el bono, pero se lo vende al Banco Central. Y el Banco Central es el que pasa a financiar en ese momento a Telefónica. Pero de nuevo, ¿quién financia al Banco Central? Quien financia al Banco Central es quien mantiene este pasivo del Banco Central en su saldo de tesorería, quien invierte en el efectivo, en la base monetaria, en el pasivo del Banco Central. ¿Y quién invierte en el pasivo del Banco Central? El agente con capacidad de financiación, que es el que quería dinero, es el que quería liquidez, es el que quería dinero en efectivo. Por tanto, este señor, que decía no querer financiar inversiones ilíquidas y que por eso quería dinero en efectivo, al comprar dinero en efectivo de un banco central que canaliza la financiación hacia inversiones ilíquidas, este señor, el agente con capacidad de financiación, en última instancia sigue financiando a Telefónica, pero no a través del banco privado, sino a través del Banco Central. Bien, pues ya os podéis imaginar lo peligroso que es esto. Si el Banco Central se dedica a canalizar toda la demanda de liquidez que se resguarda en sus pasivos hacia inversiones ilíquidas, lo que estamos haciendo es descoordinando las voluntades, las preferencias, los planes de los acreedores del Banco Central con los planes, la actividad de los deudores del Banco Central. Hay inversiones que deberían liquidarse o que deberían reestructurarse y que no se liquidan ni se reestructuran porque en última instancia el Banco Central las mantiene actuando de intermediario entre el agente con capacidad de financiación y la empresa receptora de la financiación del Banco Central. Y quien dice empresas, dice gobiernos. Cuando, por ejemplo, un ciudadano español en medio de la crisis dice: yo no quiero tener ahora mismo bonos del Estado español. No quiero tener bonos del Estado español porque no me fío en este contexto de la solvencia del Estado español. Quiero bonos del Estado alemán o quiero euros, para simplificar la operación. Quiero euros, no quiero bonos del Estado español. Lo que debería suceder, y lo que sucedió, por ejemplo, en 2012, es que se venden los bonos del Estado español, cae el precio de los bonos y se disparan los tipos de interés, la famosa prima de riesgo, si lo expresamos como diferencia con el bono alemán. Ahora bien, ¿qué está haciendo el Banco Central Europeo en este contexto? Cuando el tenedor español de bonos vende la deuda pública española en el mercado, el Banco Central la compra creando nuevos euros. Y por tanto, el Banco Central sigue canalizando la financiación de ese ahorrador que no quería invertir en bonos del Tesoro español. Esa financiación, ese poder de financiación, lo sigue canalizando sin que la gente con capacidad de financiación, sin que el ahorrador sea consciente, lo sigue canalizando hacia la financiación del Estado español. Por eso, como digo, el peligro es muy evidente. El peligro es que se refinancie todo o prácticamente todo y no haya reajustes dentro de la economía. El capitalismo funciona no porque haya en sí mismo propiedad privada de los medios de producción.
El capitalismo funciona porque la propiedad privada de los medios de producción en un clima de libre competencia lo que provoca es que aquellos proyectos empresariales que no funcionan sean liquidados, desaparezcan, se reestructuren, desaparezca lo que no genera valor, lo que no sirve y aparezcan nuevos modelos de negocio que sí generan valor. Si en cambio lo que hacemos cuando un agente económico, cuando un ahorrador, cuando un capitalista que desconfía de un plan de negocio, de un proyecto y en consecuencia le retira la financiación, si lo que hacemos es que ese agente económico privado le retira la financiación, pero luego el Banco Central se la otorga por la puerta de atrás, lo que estamos haciendo, insisto, es mantener la estructura productiva tal cual existe, aun cuando esa estructura productiva no sea generadora de valor. Lo que estamos haciendo, en última instancia, es zombificar la economía, mantener a los muertos con respiración asistida, evitando que se reestructuren. No solo eso, estamos socializando masivamente pérdidas. Porque claro, si el Banco Central fuera una entidad privada que actuara con los fondos propios de sus accionistas, pues sería una estrategia con las patas muy cortas. Si el Banco Central se pone a refinanciar como un loco a todo el mundo, incluyendo a aquellos que son insolventes, cuando los insolventes le impaguen, el Banco Central quebrará y fin de la historia. Ese gran intermediario financiero que estaba refinanciando como un loco desaparecerá y aparecerán otros que serán más prudentes y que no refinanciarán proyectos insolventes, proyectos no generadores de valor. Pero el Banco Central no solo es un monopolio, sino que es un monopolio estatal. Eso significa que el Estado tiene capacidad para recapitalizarlo. ¿Y para recapitalizarlo cómo? Cobrando impuestos. ¿Y cobrar impuestos qué significa? Significa extraer riqueza de aquellos que siguen generándola para, en este caso, rescatar, reflotar a aquellos que han dejado de generarla. Por consiguiente, nos podemos encontrar en una situación perversa. El Banco Central refinancia de manera generalizada todos los proyectos empresariales o muchísimos proyectos empresariales que no generan valor. Esas pérdidas latentes en ese ejercicio alocado de refinanciación masiva son imputadas al Banco Central, pero el Banco Central se las traslada al Estado y el Estado somos los contribuyentes. Por tanto, aquellos que seguimos o aquellos que siguen generando valor están subsidiando a través del Banco Central y sobre todo a través de la capacidad fiscal del Estado para recapitalizar el Banco Central, están subsidiando permanentemente, estructuralmente, a los que han dejado de generar valor. Y si eso es así, y si eso se produce a una escala masiva, la economía deja de economizar recursos. Economizar recursos significa destinar recursos escasos a sus fines más valiosos. Si hay unos fines que han dejado de ser valiosos y no podemos retirar los recursos de esos fines, lo que estamos es anti-economizando los recursos, lo que estamos es despilfarrando los recursos escasos, lo que estamos es esclerotizando la economía. Y ese es el gran riesgo al que nos enfrentamos. Las políticas de provisión de liquidez de los bancos centrales no van a generar inflación por los motivos que ya he explicado, pero sí pueden esclerotizar la economía, sí pueden evitar que la economía se reajuste, sí pueden evitar que se produzcan liquidaciones de malas inversiones para que aparezcan nuevas buenas inversiones. Y pueden hacerlo porque el Banco Central, al ser un banco estatal, un banco central del Estado, tiene una capacidad potencialmente ilimitada para socializar pérdidas a través de la capacidad fiscal de los Estados. En resumen, el aumento de la demanda de dinero en efectivo debería provocar deflación de manera muy amplia por toda la economía, pero no lo hace porque el Banco Central incrementa la oferta monetaria para dar respuesta a ese incremento de la demanda monetaria. Incrementar la oferta monetaria en el contexto de un intermediario financiero como el Banco Central significa que canaliza el aumento de la financiación que ha recibido como consecuencia del aumento de la demanda de sus pasivos, canaliza ese aumento de la financiación recibida hacia nuevas inversiones, hacia otras inversiones. En la medida en que los bancos centrales están hoy con diversos programas que han ido abriendo durante los últimos meses, están refinanciando a todo el sector empresarial y a todo el sector público, en el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo está refinanciando a todos los Estados miembros, con lo que nos encontramos es con que la demanda de liquidez, la financiación de los agentes ahorradores se está canalizando de manera indiscriminada o cuasi indiscriminada por toda la economía, sin discriminar
entre buenas y malas inversiones. Esta estrategia, si la aplica a cualquier agente privado, tiene las patas muy cortas porque si no discriminas buenas de malas inversiones, quiebras. Hay una restricción presupuestaria muy fuerte. Si yo dejo de cobrar, a largo plazo dejo de pagar porque no tengo capacidad para seguir pagando. Pero en este caso, como el Banco Central es un banco central del Estado, el Estado lo puede reflotar, lo puede recapitalizar a costa de la extracción parasitaria, fiscalmente parasitaria de riqueza del resto de los agentes, para que así el Banco Central pueda seguir refinanciando permanentemente, estructuralmente, modelos de negocio o estados que son insolventes. Y una economía, insisto, que no se reajusta, una economía que no se reinventa, una economía que no se recrea, es una economía esclerotizada, es una economía que no economiza de recursos, sino que los despilfarra masivamente.